Aquí está el cráneo de San Juan Bautista. Avancen en una línea. Figuras de su santo favorito. Santa Cecilia para el resfriado, San Pedro para la espalda y pies cansados. Nombre de su fallecido, Wolfram Escher. En cada escalón un Padre Nuestro. Cuando llegue hasta arriba, Wolfram se liberará del purgatorio y luego entrará en el cielo santificado. En la decadencia del feudalismo de la Edad Media había mucha corrupción. La iglesia era un comercio prácticamente. El acceso a las escrituras estaba muy limitado. Entonces Dios, o el rostro de Dios, ese Dios amable, ese Dios acogedor, ese Dios que es padre y que es madre, estaba oculto. ¿Seremos salvados del fuego del infierno en el juicio final? Recuerden las palabras de su Santo Padre que dice: coloquen una roca para San Pedro y colocarán la fundación para su salvación y felicidad en el cielo. ¿Cómo? Con esta indulgencia. ¿Cuándo? Esta noche. Y solo esta noche. Encuentren al Señor que está aquí. Aquí está su balsa. Con el control de la gente en ignorancia, ellos podrían decirle cualquier cosa que querían para levantar fondos y para pedirle dinero, vendiendo las indulgencias, vendiendo las misas. Pero una venta descarada. Se decía, por ejemplo, cuando el dinero cae al fondo de la caja, salta un alma del purgatorio. Abuelos, tíos, exclamando: amado hijo, porque por unas monedas pueden rescatarlos de sus sufrimientos y penas. La reforma no surge de la nada. La reforma es una respuesta, un intento más para responder a una situación de malestar general en la sociedad. Lutero es un hijo de su tiempo. Lutero está entre la iglesia y la gente porque él quiere conocer a un Dios de gracia, pero digamos la iglesia le ofrece un Dios de ley. Entonces en su propia experiencia de buscar la gracia trata de encontrar, digamos, una forma, y es en la escritura que lo libera. Para tu lengua, yo no afirmé que era bueno, jamás. Aquí saben mis pecados. Es duro consigo mismo, hermano Martín. Con mis pecados no puedo ser padre. Vivo aterrado por el juicio final. ¿Y usted cree que despreciándose así se salvará? ¿Ha pensado algún día que Dios no es alguien justo? Quisiera que no existiera. Martín, ¿qué quiere encontrar? Un Dios piadoso. Un Dios que pueda amar. Un Dios que me ame. Él estaba buscando cómo tener el favor de Dios. Él pasaba por ayunos, por vigilias, y sentía que Dios se alejaba cada vez más. Pero en segundo lugar, su erudición bíblica. Era un monje agustino, asignado de profesor de Biblia a la Universidad de Wittenberg, y le afectaron especialmente, aprendió de lo que enseñaba. En el libro de Romanos, él se dio cuenta de que la justificación, el hombre justificado delante de Dios, era por fe, por Cristo y nada más. Y ahí descubrió, dice, se me abrieron las puertas del paraíso, porque descubrió la gracia de Dios y el Dios de la gracia. Albert de Mainz, Padre en Cristo e ilustrísimo príncipe, perdona que me atreva a escribirte, mas lo hago porque es mi deber servirte y advertirte de las indignas prácticas de aquellos que claman representar a tu gracia. Cristo no ordena propagar indulgencias,
sino el Evangelio. Envíe esto a Roma. Entonces, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en la puerta de su iglesia en Wittenberg sus 95 tesis contra las indulgencias y contra los abusos de la iglesia. Los cristianos deben entender que aquel que apoya al pobre o ayuda al necesitado hace una mejor acción que el que compra indulgencia. Si el Papa puede vaciar el purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor en vez de dinero? Por Dios, ¿quién es Martín Lutero? Pero algunos alemanes que sabían leer el latín rápidamente tradujeron las tesis al alemán popular y por medio de la imprenta divulgaron las tesis en todas partes de Alemania. Dentro de 5 semanas, todos los alemanes habían tenido la oportunidad de leer las tesis de Lutero. Y la gente tenía que luchar con eso, de que ¿quién tiene la razón? ¿La iglesia o ese hombre que está predicando la palabra de Dios? Ese tonto y ridículo monje alemán está intoxicado de sí mismo. Despiértenlo. Del Vaticano vino una bula condenándolo a él o pidiéndole la retractación y si no lo pasaban al juicio. Y por eso en 1521 se reunió una dieta en Worms. Le habían dicho a Lutero que no se fuera a Worms porque había más demonios que tejas en los techos. Y Lutero dice, aunque estén demonios 1000, yo me voy a defender el Evangelio. Se puede decir que los poderes máximos del mundo estaban reunidos allí. Y había una mesa grande y una persona sacó ahí todos los escritos de Lutero. Entonces les llamó a Lutero a acercarse y dijo, ¿estos son sus escritos? Y Lutero dijo que sí. Entonces le amenazaron a Lutero, retracte o preso, y eso era muerte. Lutero pidió un día, creo, 2 días para orar y meditar, y regresa con su gran declaración de independencia de la fe. A menos que alguien pueda probarme que lo que he escrito va en contra de una sana interpretación de la Biblia, no retracto nada, heme aquí, ayúdame Dios. Y todos quedaron admirados porque era la primera vez que una persona se había opuesto así al emperador. La reforma no es que se invente el espíritu protestante. La reforma acude al espíritu protestante que es natural al cristianismo, que no solo está en Lutero, porque a veces uno escucha, no, Lutero, ese monje rebelde, pero es ese mismo espíritu de Jesús, frente a los fariseos, frente a los saduceos, frente a la institución judía, que hace de la religión, digamos, una cosa tan cerrada, tan inaccesible para las mujeres, para los niños, para la gente pobre, para la gente enferma. Por algo José Martí dijo que todo amante de la libertad debe colgar un retrato de Lutero en su pared. Demostró que el hombre puede liberarse de las ataduras eclesiásticas que lo estaban atando completamente. Entonces es un llamado a que la persona cristiana obedezca a su conciencia también. Solo la Escritura. Los concilios, dice Lutero en Worms, dice los papas o los concilios no tienen autoridad si no se basan en la palabra de Dios. El problema es que en el siglo XVI
la gente quería leer la Biblia y no tenía la oportunidad. Y ahora tienen toda la oportunidad de leer la Biblia y no lo hacen. Eso es oscurantismo. Reducir mi encuentro con Dios a una charla de un domingo o a encender el radio o la televisión y escuchar a cierta persona exponer sus propias ideas en cuanto a su Dios. Pero ese no es Dios. Hay cada opinionismo, cada se me ocurrió a mí que no es palabra de Dios. Y casi no se espera palabra de Dios. Se espera oratoria, ¿verdad? Y psicología, que me anima, que puedo ser rico yo también. Está bien, ojalá quisiera ser más rico de lo que soy, que Dios me lo permita, pero no se trata de eso. La Biblia tiene que leerse en forma constante y seguida. Entonces uno no tiene que ser un lector picaflor que busca un texto precioso en el Antiguo Testamento y después pasa a un otro texto en el Nuevo Testamento. Eso no es la manera de leer un libro. Entonces la sola escritura, San Pablo dice, no os he enseñado nada que no sea la palabra de Dios, pero la toda escritura. Si una congregación, si un pueblo es ignorante de la escritura, un líder religioso, bien sea católico, protestante, no protestante, cristiano, evangélico, puede enseñarle lo que sea a su congregación. Y si la gente no conoce la Biblia para medir, como una vara de medir la enseñanza que está saliendo del púlpito, lo va a tragar todo. Lo va a tragar todo. Y yo creo que una actitud crítica está basada en aquello que dice, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Nosotros tenemos que examinar todo. Y eso de que un predicador predica muy lindo y que vienen hablando belleza y todo lo que dijo la gente se lo quiere tragar, no es sano para nadie. Entonces el cristiano común y corriente agarra la Biblia, lee la Biblia, mira lo que está recibiendo de parte de su cura y dice, hay una diferencia. Y la libertad que cada uno de nosotros tenemos es esto. Yo puedo leer la Biblia por mí mismo, para decidir si la enseñanza que estoy recibiendo es buena o mala. Y honestamente tenemos la responsabilidad delante de Dios de hacerlo. En segundo lugar, sola gracia, ¿verdad? Y sola fe. La justificación no es por mérito ni por obras, es por gracia y por fe. Antes de salir de Costa Rica en el año 2000, yo leí en La Nación una carta de una persona que decía, yo soy católico y siempre he luchado contra las indulgencias y creo que casi por fin estamos teniendo éxito, que este mal está saliendo de la Iglesia Católica. Pero ¿cuál es mi horror de ver que las indulgencias ahora están vendiéndose en las iglesias protestantes? Porque en efecto, cuando uno dice, usted tiene que sembrar con una ofrenda a mí y Dios le va a multiplicar sus bendiciones y le va a dar prosperidad, estamos ofreciendo indulgencias. La base de la indulgencia es que se puede comprar el favor de Dios con dinero. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Yo me acuerdo hace tiempo, hace unos años, cuando yo necesitaba un milagro de Dios. Todo lo que yo tenía eran $50. Yo le dije, Señor, ¿qué hago con los $50? El Señor dijo, siémbralo. Siémbralo. Dentro de esa semilla está tu milagro. Solo al sembrar salimos de la crisis financiera. Háganlo hoy mismo y vean lo que Dios hará por ustedes. Crean a Dios por la salvación de su casa, por la salvación de sus hijos, por la salvación de sus nietos, de sus seres queridos. Marca el número que aparece en tu pantalla, haz pacto con el Señor, di de qué quieres ser sano, y a cada uno de los que llamen quiero que le digan al telefonista, creo que todo es posible. Llamo para quedar sano de eso, pacto con el Señor. ¿Qué es lo que se está predicando? ¿Qué es lo que se está entregando? Vuelvo al concepto de iglesia como evangelio o como penitencia. Para lograr la gracia de Dios, para lograr el favor de Dios, tenés que hacer algo.
tenés que dar en primer lugar. Cuando bíblicamente hablando, el que da es Cristo y ya se dio a sí mismo. El que da es Dios y dio a su Hijo unigénito. Ya Él es el dador. Dios ama al dador alegre. Pero dar quiere decir que damos no esperando nada como recompensa. Si Dios en su misericordia quiere recompensarnos con riquezas, eso es su asunto. La iglesia protestante en América Latina, denunciando la salvación por las obras, practicaba un legalismo que realmente era salvación por las obras también, ¿verdad? Y un reduccionismo legalista espantosa del fundamentalismo norteamericano. No fumar, eso fue número uno. Y si alguien llegara con olor a tabaco, eso es un inconverso, es un... no puede ser, ¿verdad? Y no estoy justificando el fumar, ni quiero hacerlo. Lo probé y no me gustó para nada, pero no por legalismo, no por imposición, lo que se llama en ética heteronomía, que el grupo impone sus criterios aparte de la convicción madura del creyente, ¿verdad? No bailar, porque eso lleva a adulterio, a la fornicación. No jugar naipes, ahí entraba. Bueno, cada reduccionismo, y mucho de eso se trajo a Costa Rica, a América Latina. Y además tenemos las ideas de la forma de vestirnos. ¿Okay? Entonces, si yo soy espiritual, entonces tengo un buen corte de pelo y ando una corbata. Y yo soy bien santito, ¿verdad? Mientras que vemos a un muchacho que viene un poco añejo, que no se afecta y que tiene el pelo como un poco así. Y uno dice, hey, pobre muchacho, debemos evangelizarle. Y estamos juzgando por la apariencia lo que uno es adentro. El Jesús domesticado de mucha tradición, el mismo Jesús no lo reconocería. Eso es el tradicionalismo. ¿Qué es la marca de un cristiano? Otra vez en Hechos 11:26, los discípulos se llamaban primero cristianos. No es el que cumple con ese requisito, otro requisito y otro requisito. No, es el que conoce la Biblia, conoce al Señor de la Biblia y vive como ese Señor para que la gente dice, hey, ¿quién es usted? ¿Cristo? Porque está viviendo, pensando y actuando como Cristo. Así es el cristiano. Algo que fue dicho por San Agustín, pero que fue explotado y lo hizo muy famoso otro señor que se llama el Conde de Zinzendorf, es que en lo esencial estemos de acuerdo, en lo no esencial tengamos libertad. Lutero dice, todas las personas tienen acceso a Dios, tienen acceso a la Escritura, tienen acceso a la comunidad y no tienen que estar mediados por una persona iluminada, por una persona especial, por una persona que ore por ellos o que les cobre dinero o que les diga una revelación o una profecía especial, no. Lutero decía que el zapatero que hace zapatos para la gloria de Dios es un santo ministro del Evangelio, ¿verdad? Aunque Lutero conservó mucho clericalismo, dio la semilla del laicismo, de la teología del laicado. Lutero dijo, yo preferiría ser un buen zapatero que un mal sacerdote. Esa sacralización del oficio clerical, Lutero lo rebate, ¿verdad? Me preocupa mucho que hoy en día hayan personas dentro del ámbito protestante que están llamándose patriarcas y apóstoles y todo esto. Y han delegado en ellos poder prácticamente supremo. Precisamente en contra de lo que Lutero luchó, esa acumulación de poder prácticamente sobrenatural en una, dos o tres personas. Entonces lo que pasa en una jerarquía eclesiástica así es que la gente cree que tiene que ir por medio de los hombres de la jerarquía para realmente llegar a Dios. Porque vea, mi pastor es más cerca de Dios que yo. Entonces otra vez estamos volviendo al oscurantismo. Vea, la Biblia no dice esto.
Y estamos volviendo otra vez a esa mentalidad de cura, de que el cura es mi mediador entre Dios y yo. Él es el que tiene más acceso a Dios y luego Él me da la bendición. Cuando en Cristo Jesús, la Biblia dice que cada cristiano, cada uno que tiene a Cristo, tiene acceso directo a Dios. Entonces, en Cristo Jesús, todos somos sacerdotes en el sentido de que tenemos acceso directo a Dios. No tenemos que ir por medio de otro hombre. En parte también los predicadores se sienten tan autorizados, hasta apóstoles o profetas, y hasta dar maldiciones a quienes les caen mal, que no tienen que sujetarse a las Escrituras, son profetas, ¿verdad? Un gurú de ese movimiento ha dicho que una palabra profética vale más que una palabra bíblica, porque es actual, que es fresca. Pero con la profecía siempre iba la falsa profecía. Y verdadera profecía nunca va a contradecir este libro que tengo en mis manos. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es volver otra vez al modelo de la Biblia. El modelo de la Biblia es una iglesia autónoma. Y como lo que es, una iglesia, es decir, una eclesía. Es una asamblea comunitaria. Pablo fue el que fundó esa palabra. Es una asamblea comunitaria que hace que la comunidad se centre en torno al pan, en torno a la memoria del crucificado, en torno a la vida, en torno a la comunidad misma, ¿sí? Con Dios presente. Ahí es cuando Jesús dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Eso es iglesia. Y que dé el evangelio a los humildes y que no vuelva a enorgullecerse y a apropiarse del evangelio como si fuera propiedad privada. Ecclesia reformata sempre reformanda. La iglesia reformada, pero que no termina de reformarse, siempre reformándose, como el ojo se purifica cada 30 segundos o qué sé yo. La iglesia necesita constante cambio, eso es revolucionario. Como decía también Paul Tillich, es ser capaz de oponerse a lo estancado, ser capaz de oponerse a las lecturas de la Biblia ya gastadas, a las interpretaciones de la Biblia absolutas, a la propuesta de que esto es así y no puede ser de otra manera. Ser protestante es tener la capacidad de leer la Escritura críticamente y para la vida. Entonces, la regla mía, inspirada en los reformadores, es realmente nunca dudar de la verdad de la palabra de Dios. Eso lo dejo a otros, si quieren, se lo respeto. Pero me basta la tarea de dudar constantemente de mi comprensión y mi interpretación de la palabra de Dios. Yo creo que eso me da para lo que me queda de vida. En algunas iglesias se necesita una nueva reforma, es lo único que yo digo. En algunas iglesias, donde están vendiendo la gracia de Dios también. Los protestantes necesitan urgentemente poner fin a sus escándalos financieros. Estoy recalcando que la reforma, la mecha directa para la reforma y todos los problemas que eso provocó fue un escándalo financiero. Y creo que el cambio más radical es que la iglesia se ha enorgullecido, y ha enorgullecido no solo a los creyentes, sino a sus dirigentes. Y eso es un pecado grave. El orgullo es un pecado grave. La iglesia tiene que volver a ser una iglesia humilde. Y apartar, digamos, ese concepto de iglesia del concepto de institución. Convertirse otra vez en un movimiento vivo, alternativo, que responda, que tenga algo que decir para todo, no solamente para lo religioso, sino para lo social, para lo político, para lo humano, para lo ecológico incluso. Necesitamos la sana doctrina en cada área de la vida. Entonces, en la iglesia hoy, ¿qué necesitamos? Hay gente que quiere leer la Biblia, estudiar la Biblia, conocer la Biblia, predicar la Biblia, enfrentar los problemas de la jerarquía eclesiástica que existe hoy en día, arrojar luz en la oscuridad. La iglesia necesita hoy el testimonio de la reforma, solo la palabra de Dios, pero toda la palabra de Dios. Solo la gracia de Dios, nada de méritos dignos
de la aprobación de Dios y nada de orgullo. Solo la fe, pero la fe que actúa. Libertad en Cristo, pero no libertinaje. Sacerdocio de todos los creyentes, en vez del clericalismo, un sano laicismo y constante rectificación de la ruta del rumbo. Iglesia reformada siempre en proceso de reformación nueva, continua. Eso sería una gran cosa para nuestras iglesias hoy, aún y la Iglesia Católica. Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un